Bueno, continúan las repercusiones en la prensa local y regional de lo que fue el arresto y posterior liberación del general venezolano Hugo Carvajal Barrios en la isla de Aruba. Y ahora lo que todos nos preguntamos es, después de que se hiciera tanto foco en lo que era la vida de este funcionario tan polémico, lo que queremos saber es exactamente hasta qué punto son ciertos los rumores o las acusaciones que se hacen de su conexión con lo que es el mundo del narcotráfico a nivel venezolano y a nivel regional también. Entonces, hoy con nosotros va a estar hablando el profesor Luis Fleischmann. Él es profesor adjunto de Ciencia Política y Sociología en la Universidad Florida Atlantic y escritor del libro América Latina en la era post-Chávez. ¿Qué tal, profesor? ¿Me escucha? Buen día. Sí, Adrián, buen día, lo escucho, buenas tardes. Gracias Un por placer estar con estar nosotros aquí hoy. con ustedes en Infobae. Un placer, profesor. La conexión del caso Carvajal no es casual. Carvajal no era un disidente dentro de las Fuerzas Armadas, no era un criminal común, sino que Carvajal había sido jefe de inteligencia para el gobierno de Chávez del año 2004 al año 2011, y después fue nuevamente nombrado por Nicolás Maduro como director de la inteligencia militar. Significa de que la conexión entre Venezuela y el cartel de las drogas no es una conexión de algún disidente dentro del gobierno que cometió una ilegalidad, sino que, y esto lo sostengo yo en mi libro que tú acabas de mencionar, de que es una política intencional. Venezuela pone a disposición de los carteles de las drogas puertos y aeropuertos, se permite el pasaje clandestino y el vuelo y el transporte de cocaína hacia los Estados Unidos vía países del Caribe, vía países de América Central, incluso Europa, vía países de África. Y esto es algo totalmente sistemático, generado a partir del gobierno, del gobierno venezolano. Hubo un informe que claramente ya en el año 2009, un informe ordenado por el senador norteamericano, que ya no es más, Richard Lugar, donde estas cosas se ponen bien en claro en cuanto al uso de aeropuertos, al rol que Venezuela tiene en distribuir la droga. Y efectivamente Carvajal era el que coordinaba la distribución de la droga también. No solamente ponía o hacía la vista gorda, sino que Venezuela formaba una parte muy activa de este comercio de las drogas. Ahora, profesor, por qué Holanda decidió liberarlo a Hugo Carvajal Barrios? ¿Y de qué manera afecta las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Holanda esto, no? Es una excelente pregunta y yo no puedo darte la respuesta verdadera, si bien lo he tratado de averiguar. Pero esta es mi opinión. Mi opinión es que, pese al informe que yo acabo de mencionar del año 2009, donde claramente se dice de la conexión entre elementos de altos funcionarios del gobierno venezolano y los carteles de la droga, aparte de la FARC también, el gobierno norteamericano no reaccionó a esto, sino que trató de mantener esto un poquito más callado. Pese a que hubo, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Colombia en algún momento denunció a Venezuela claramente, abiertamente, nunca Estados Unidos desarrolló una política bien clara con respecto a esto. Claro, ahora se habla también que había intereses de por medio que tienen que ver con el petróleo, ¿no? Termino la idea y te lo paso. Sí, sí, cómo no. Trató de evitar una confrontación directa con Venezuela. Ahora, ¿por qué Holanda, que es un país que es parte de la zona de influencia de Estados Unidos y es un aliado, por así decirlo, de Estados Unidos, por qué le negó la extradición? Yo pienso que tiene que ver porque no hubo fuerza por parte de la Casa Blanca y esto se solucionó simplemente a nivel institucional por vías legales y administrativas y burocráticas y no hubo una intervención directa de la Casa Blanca. Si lo hubiese hecho, si lo hubiese habido, no hubiese habido extradición. Claro, entonces, ¿qué opina de estos rumores que están dando vueltas que acá hay intereses de por medios entre Holanda y Venezuela que tienen que ver con el petróleo, por ejemplo? No es claro. Obviamente hay compañías petroleras que se han beneficiado de la relación con Chávez y el chavismo y obviamente han hecho la vista gorda y esto incluye a Brasil, incluye a Francia,
bueno, Brasil no es, digamos, Europa, pero la Unión Europea, pero ciertamente incluye a España. No conozco tanto el caso de la Shell o el caso de las compañías petroleras holandesas, pero la Shell es una de las más grandes. Puede ser que haya un interés, pero a mí aún así, vamos a ponerlo así, cuando Estados Unidos impuso sanciones a Irán, la Shell tuvo que parar o cesar sus relaciones con el petróleo iraní y con el gobierno iraní con respecto a petróleo. O sea que si Estados Unidos hubiese ejercido una debida influencia, yo pienso que Holanda hubiese cedido a estas presiones. Ahora, profesor, en el caso de que... Es mi opinión, no hay ninguna verdad absoluta. No, por supuesto. Ahora, en el caso de que Hugo Carvajal Barrios hubiera quedado detenido, ¿de qué manera podría haber afectado esto a la región? Porque sabemos que Venezuela tiene muchos acuerdos y colabora muchísimo con países regionales que son afines a lo que es el gobierno de Maduro. Bueno, no sé, o sea, hubo cosas peores que no afectaron a la posición de Venezuela en la región. Por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos, la represión, la violación continua de las leyes democráticas. Todo esto no afectó a la relación, por ejemplo, que Brasil o Argentina han tenido hacia Venezuela, y no estoy hablando de Ecuador o de Bolivia, que son aliados, o Nicaragua, que son aliados directos en el ALBA, sino que estoy hablando de socialdemocracias, por así decir, como Argentina o como Brasil, que hasta ahora le han dado apoyo político al chavismo. Brasil no ha cesado de hacerlo pese a las violaciones de derechos humanos. O sea, no creo que la aprehensión de un alto funcionario venezolano acusado de estar en negocio de la droga, y incluso sabiendo, porque yo pienso que estos gobiernos saben que Venezuela está asociado con la droga hace mucho tiempo, no creo que afecte la relación de ellos con Venezuela, porque Venezuela es todavía un símbolo del triunfo de la izquierda en la década del 2000. Ahora, lo que sí ya está afectando es en Estados Unidos el tema de las sanciones. El senador, por ejemplo, Bob Corker de Tennessee, era el único que en este momento estaba suspendiendo, tenía retenidas las sanciones, porque él pensaba de que no iban a ser efectivas. Sin embargo, después del caso Carvajal, dijo, Venezuela se merece sanciones a raíz de esto. O sea que yo pienso que el tema de la droga iría a afectar más la relación de Estados Unidos hacia Venezuela que los países de la región hacia Venezuela. Ahora, profesor, estamos viendo que Maduro ubica cada vez más a militares de alto rango dentro de lo que son cargos diplomáticos, sobre todo en países que son estratégicos para el gobierno de Maduro. ¿A qué responde esta tendencia? Bueno, yo me refiero a eso también en mi libro. Hay mucha gente que equivocadamente sostiene de que los militares no van a dejar pasar y que en algún momento le van a poner un freno al avance totalitario del gobierno de Maduro. Yo nunca compré ese argumento. Lo que ha hecho Chávez desde el vamos ha sido purgar militares a lo que él consideraba infieles o no leales a su revolución, y por otro lado ha promovido muchísimos militares que son leales a la revolución. Y de hecho muchos de estos militares están viviendo muy bien, en casas muy cómodas, manejando autos muy caros. O sea que si uno se fija en la ideología chavista misma, la unidad entre los militares y el régimen es crucial. Él lo llamaba la unidad entre los militares y el pueblo. Claro. Entonces esa ha sido su ideología desde el vamos, cooptar a los militares y que los militares se vuelvan como apoyantes efectivos del régimen. Entonces yo pienso que como hubo una revuelta de 4 militares hace poco, que simplemente mostraron descontento hacia Maduro, pienso que el nombramiento de todos estos militares tiene que ver también con seguir compensándolos a cambio de apoyo, o puede ser directamente mandarlos al exterior para que tengan menos influencia sobre las Fuerzas Armadas.
pero no conozco la identidad de estos militares, todavía no he estudiado el caso, pero obviamente hay un proceso de cooptación de los militares que se continúa todo el tiempo, recibiendo cargos administrativos, recibiendo cargos en asuntos económicos, y quizá esto yo lo vería más como una continuidad de lo que el chavismo está haciendo para tener a los militares del lado del régimen. Ahora, profesor, ya para ir cerrando la última pregunta, es una pregunta más general. Le quería ver cómo ve usted en este momento al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Lo ve más fuerte, lo ve más débil? ¿Qué es lo que cree que va a pasar? Lo que pasa es que uno puede ver, yo pienso que el gobierno de Maduro es un gobierno de aquellos gobiernos autoritarios que van a sobrevivir y van a buscar cualquier método para sobrevivir. Mientras la comunidad internacional se mantenga indiferente a lo que hace Venezuela, Venezuela tiene libertad de hacer lo que quiere. Venezuela no está en este momento al nivel de Cuba, donde, digamos, el gobierno de los Castro tiene control social total sobre la sociedad y sobre todas las instituciones, pero va en esa dirección. Yo pienso que a medida de que el gobierno de Maduro se debilita, buscan nuevos recursos que no están basados en la inclusión, o sea, decir, bueno, este gobierno por ahí necesita más inclusión para sobrevivir, o necesita una transición a un gobierno más democrático, sino al contrario, va a tomar cada vez medidas más represivas para sobrevivir, y eso significa aumentar el poder totalitario del Estado a expensas de la sociedad civil. O sea, se iría hacia el modelo que nosotros conocemos como el modelo cubano. O sea que un represor sin plata, sin petróleo, puede sobrevivir por mucho, mucho tiempo. Luis Fleischmann, profesor adjunto de Ciencia Política y Sociología en la Universidad Florida Atlantic y autor del libro América Latina en la era post-Chávez. Gracias por hablar con Infobae TV. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Adrián. Un placer haber estado con ustedes. Igualmente.